Cosas más interesantes que podemos saber y que podemos hacer es siempre estar en comunión con Dios. Ahora, este programa está orientado a guiar, a entender algunos principios básicos de la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando el Proverbio capítulo 2, versículo 3, que dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Quiero profundizar un poquito en detalle lo que se refiere la palabra de Dios con esta porción, porque muchas veces estamos confundidos en la interpretación práctica de la palabra. Voy a hacer énfasis en lo que son los verbos y voy a hacer énfasis en lo que es el significado, el sentir de esta palabra. Así que, si tienes a bien seguirnos, comprenderemos y aprenderemos juntos un poco más de la palabra del Señor. Así que te invito a que ahí donde estás, empecemos a entender esta palabra, porque fíjate bien, los verbos que hemos de considerar son llamar y pedir. Pero curiosamente hemos de ver que estos verbos nos llevan de el llamado a un apasionamiento, a un sentido de urgencia impresionante. ¿Y por qué dirás tú si el versículo solo dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento? Bueno, lo que pasa está que cuando vamos al término hebreo que se ocupa en ese llamado y en ese pedir, podemos llegar a comprender una verdad muy grande, porque este llamado habla del hebreo kara. ¿Y a qué se refiere? Bueno, este llamado es un deseo intencional, una búsqueda intencional de llegar a adquirir esa comprensión, esa inteligencia. Es decir, es la necesidad, es el reconocimiento de nuestra intencionalidad, de no quedarnos sin ella, de no quedarnos sin la inteligencia de Dios. Y el pedir que se ocupa acá viene del hebreo Nathan Kol, que hace referencia a no solamente un pedir, ¿podrías por favor hacer esto? No. Es un sentido de urgencia como cuando te estás ahogando. Es un pedir a gritos. Es como cuando alguien grita auxilio. Y ciertamente esa persona está necesitada de urgentemente del apoyo, de la ayuda. Pero esto no llega y entonces en la desesperación hay un sentido de urgencia, hay un sentido de pasión por aquella necesidad donde se reconoce literalmente el deseo sincero. Así que si hemos de tener un nombre para esta meditación, esta pequeña reflexión, es intencionados y apasionados. ¿Por qué? Porque, óyeme bien, hay un ejemplo muy clásico, un ejemplo bastante hermoso, en el debate de yeshivas, que son las academias judías donde se aprende y se discute sobre verdades profundas. Y es que para que comprendamos un poco, el estudio de la sabiduría en el mundo judío no es un estudio silencioso, como cuando nosotros en nuestro mundo occidental estamos prácticamente acostumbrados a tener la idea de que una biblioteca moderna es donde hay un gran silencio. No. Oye, los estudiantes debaten en pareja, lo que se conoce como bruta, y a menudo alzan la voz, gritando en su exposición sus argumentos y sus preguntas. ¿Por qué? Porque tienen una creencia en sí que también que es que la verdad va a emerger cuando uno expone con pasión lo que uno quiere saber. Y esto se basa en esta porción de la palabra, porque dice, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento. Es decir, cuando nosotros estamos y el deseo de aprender de Dios, el deseo de conocer de Dios, el deseo de llegar a la nueva frontera donde nosotros podemos comprender y entender la palabra, entonces les ponemos en sí todo, el todo del ser humano. Y aquí ellos en este esfuerzo físico de la voz llegan a comprender que esto ayuda a que la sabiduría se grabe no solo en el alma, sino también en el intelecto. Y es así, mi amado, que cuando está diciendo el proverbio, que si llamas a la inteligencia, es decir, si te convences con todo tu ser, incluso con tu mente, tu intelecto, pero también con todo tu cuerpo, y estás haciendo la solicitud de que Dios
te dé esa inteligencia, esa capacidad de discernir, y no solo discernir, sino elegir el camino o conocer el camino de Dios. Entonces vas a poder llegar y transitar ese camino porque hay un sentido de intencionalidad, de orientar nuestra vida hacia Dios. Porque hay un reconocimiento implícito cuando alguien está con todo el corazón buscando la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios. Hay un reconocimiento implícito. ¿Y cuál es? Es que simple y sencillamente estamos reconociendo que no podemos solos. Estamos reconociendo que necesitamos de Dios, porque estamos haciendo a un lado el orgullo, el cual caracteriza mucho al ser humano. Porque hay muchos que son ateos por el simple hecho que su orgullo no les permite como aceptar la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque no hay una forma de medirlo, no hay una forma de comprobarlo. No pueden decir, yo tengo la absoluta seguridad de que Dios existe. ¿Por qué? Porque yo he venido, he hecho estas pruebas y he llegado a determinar mediante mis pruebas, mediante mi análisis y mi manera de comprender el mundo, aquí tengo los datos punto a punto científicos que comprueban que Dios existe. ¿Y qué pasa? Como no lo pueden probar, porque es como que si lo finito intentara contener lo infinito, como que si en un vaso quisiéramos poner los mares juntos en este planeta, así es como que el hombre quisiera probar que Dios existe. ¿Por qué? Porque es un hecho que ya lo prueba la naturaleza, la conciencia del ser humano, el mismo Espíritu de Dios que testifica. Ya hay pruebas muy grandes y todo el alma del ser humano, el vacío que el ser humano tiene, la búsqueda, los valores absolutos de verdad, justicia, fe y amor testifican de la existencia de un Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? En este contexto, el ser humano, al no poder comprobar la existencia de un Dios, le es preferible afirmar, decir, no estoy seguro, no puedo estar seguro que Dios existe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona tiene la intencionalidad de clamar, de pedir a Dios por esa sabiduría, es porque ha llegado a comprender que simple y sencillamente no es absoluto. Ha hecho a un lado su ego, su orgullo, y ha determinado que en su corazón, que necesita de Dios. Y entonces su brújula se ha orientado, hay una intencionalidad palpable en la cual ha orientado su vida, su ser, y ha llegado a buscar de Dios. Ahora, eso es cuanto a la intencionalidad, pero también, mi amado, el ser humano puede llegar a reconocer su necesidad, llamar a la inteligencia y pedir discernimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, fíjate bien, la obra redentora, la obra de misericordia, de gracia de nuestro Dios, es tan espléndida que aún es un milagro de Dios toda la obra, porque Él dice una persona, yo le entregué mi vida a Jesús tal fecha, yo me rendí a Cristo tal fecha. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque yo oí la palabra de Dios y yo creí decidir dar el paso. Pero ¿quién le dio esa palabra al predicador? ¿Quién le dio la semilla que habría de sembrarse a aquel sembrador? ¿No fue el mismo Dios? ¿Y de quién es la palabra que oímos que conmovió nuestros corazones? ¿No es Dios? ¿Y quién es el que nos dio la fe para creer? Como dice Efesios 2:8, no es por obras para que nadie se gloríe, es pues por la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ahora, ciertamente toda la obra ser una prueba de la misericordia de Dios, el ser humano tiene dos opciones. Uno, manifestar su rebeldía, su ego, su orgullo y decir, bueno, quizás más adelante, como una rebeldía pasiva. Es bonito las cosas de Dios, es bonito el testimonio que Dios me da, es bonito la palabra de Dios, pero algún día esto será conmigo. Eso, mi amado, eso es una rebeldía pasiva. Si ciertamente eso tendrá consecuencias un día. Ahora, fíjate bien, por otro lado, hay una rebeldía más activa que aquel que dice, no, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque yo vivo mi vida como yo la quiero vivir. Y ese vivir la vida como el ser humano la quiere vivir, es administrar nuestra vida como nosotros queremos,
es decirle a Dios, mi manera es mejor que la tuya. Así que yo prefiero mi manera de hacer las cosas en vez de la tuya. Es decirle al Padre que es mentira que le envió una provisión para el pecado de la humanidad, cuando el testimonio bíblico es de que Juan el Bautista dice la palabra que estaba bautizando, y en eso vio a Jesús que se acercaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, la provisión de Dios. Pero el ser humano, fíjate bien, cuando el ser humano no toma en cuenta la palabra, cuando el ser humano no toma en cuenta su necesidad de Dios y cree que su camino será mucho mejor que el ya establecido por el Señor en su palabra, el ser humano no pide discernimiento. Dice, lo que yo pienso, lo que yo creo, eso es lo mejor, esa es la sabiduría, eso es lo correcto, eso es lo bueno, eso es lo justo. Y qué grave error es el que comete el ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad está cerrándole la puerta a la oportunidad de alcanzar la salvación, a la oportunidad de alcanzar el discernimiento, a la oportunidad de elegir el camino correcto. Mi amado, tú que en esta oportunidad estás viendo este en vivo, que luego saldrán en algunos videos cortos, tú que tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, déjame decirte algo. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte a salir adelante, Dios quiere que puedas resolver esa crisis, pero debe haber intencionalidad en tu vida. Debes reconocer tu necesidad, la pasión que debe haber en tu corazón por esa urgencia. ¿Esa urgencia de qué? De volver a donde está el Padre. Porque muchos de nosotros en la vida somos como el hijo pródigo. Tomamos los recursos que Dios nos había dado, el potencial, la creatividad, el tiempo, ese recurso tan valioso que lo hemos expresado hasta el cansancio, un recurso limitado. Lo ocupamos, lo invertimos como nosotros queremos. Nos metemos en un montón de problemas, un montón de conflictos. Y luego seguimos en problemas y en conflictos llenos de orgullo y vemos que se extiende la mano de aquel que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La mano de aquel que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquel que dice, esfuérzate y sé valiente, aquel que dice, no temas porque yo estoy contigo. Vemos que extiende su mano una y otra vez. Pero ¿sabes qué es lo que hacemos? Nos negamos a tomarnos de la mano de Dios. Y vamos por la vida y pasa el tiempo y cuando la vida nos ha golpeado, cuando la vida nos ha arrastrado una y otra vez, cuando la vida nos ha puesto situaciones difíciles y nos hemos llenado de ansiedad, de estrés, de conflictos, aún muchos estamos como el faraón, golpeado una y otra vez la nación, con las señales de Dios, con las muestras de cómo Dios defendía a su pueblo y cómo Dios le estaba testificando al faraón que él era Dios, que no podía hacer nada sin él. Pero el faraón, lleno de orgullo, se negaba una y otra vez. Y quizás así somos nosotros muchas veces. No estamos convencidos de nuestra necesidad de Dios. Estamos creyendo que nuestra sabiduría es el elemento que necesitamos, es el elemento suficiente, es el elemento fundamental. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el tiempo va pasando, cuando la vida se nos va escabullendo entre los dedos, no tenemos el discernimiento. No tenemos el discernimiento y las consecuencias, los días difíciles, los momentos duros llegan a la vida. Ahora, tú que estás viendo este programa, tú que tienes la oportunidad del tiempo para ver este programa, te digo, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero el proverbista Salomón, que escribió la gran mayoría de estos proverbios, está diciendo, si llamas a la inteligencia, porque debe de haber intencionalidad en tu vida. Dice, si pides discernimiento, porque debe haber ese sentido de urgencia, ese sentido de reconocer tu necesidad de Dios, reconocer que al no tomarle en cuenta lo que has estado haciendo es pecando contra Dios de una u otra forma, porque el discernimiento eso nos da, el reconocer la verdad. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No somos absolutos, no somos seres absolutos, necesitamos
Necesitamos el perdón divino, necesitamos la ayuda divina, necesitamos reconocer que al no tomarla en cuenta, estamos decidiendo pecar contra Él. Sea que lo hagamos de una manera pasiva, de decir, sí, las cosas de Dios son buenas, pero otro día será para mí. O sea que lo hagamos de una forma activa. Y de esta forma activa lo que hacemos es pues manifestar que no queremos nada con Dios. Ahora, sea cual fuera el camino, sea cual fuera la decisión que tú estés tomando en tu vida diaria, te invito a tener intencionalidad, a tener sentido de urgencia, a tener ese sentido de la pasión por pedir el discernimiento y de verdad encontrarnos con que necesitamos de Dios. Porque sabes, Él te ama. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. La palabra de Dios nos dice algo muy poderoso, porque Pablo, luego, miles de años después que Salomón escribió estas palabras del apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia en Corinto, hablando de Cristo, les dijo, en 1 Corintios 1:24, pero para los que Dios ha llamado, fíjate bien, lo mismo judíos y gentiles, es decir, sin importar la barrera social, política, religiosa. Dice, para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios. Fíjate bien, no solo es el poder de Dios, pero dice que también es la sabiduría de Dios. Cristo, el poder de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. Ahora bien, mi amado, aún cuando le habla a la iglesia en Colosenses 2:3, el apóstol Pablo nuevamente dice, Cristo es en quien están, fíjate bien, esto es poderoso, Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. Óyeme bien, tú que estás escuchando, óyeme bien. A Corinto les dijo, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y a los colosenses les dijo, más a fondo aún les dijo, que es en Cristo en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y ahí está, no hay más. Todo está en Cristo. La sabiduría de Dios, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, de la inteligencia, todo está en Cristo. Por eso es que cuando llamamos a la inteligencia, cuando llamamos al discernimiento, en realidad nos está llevando la palabra de la mano a que comprendamos que la dependencia de Cristo es el mejor camino. Te invito en esta hora, ahí donde estás, que comprendas esta verdad y que ciertamente reconozcas tu necesidad, así como yo reconozco mi necesidad de Dios, porque absolutamente todos necesitamos del Señor. Te invito, ahí donde estás. Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en un corazón sincero, que reconoce con total sinceridad su necesidad de Dios. Ahí donde estás, te invito que en esta hora le digas, Señor mi Dios, reconozco mi necesidad de ti, reconozco mis faltas, reconozco que he hecho muchas cosas que no te han agradado. Oh Señor, yo reconozco en esta hora que hay muchas cosas que he hecho mal. Pero te vengo rogando, Señor, que perdones mi iniquidad, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, que perdones mis rebeliones. Te ruego, amado Señor, que seas tú obrando en las vidas y en los corazones, que no solo en mi vida, sino en cada oyente, cada persona que está escuchando tu palabra y que ha entendido que la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia solo están en tu misericordia, en tu salvación. Ahora, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestras faltas. Creemos que no es por mérito personal, sino por los méritos que has hecho en la cruz del Calvario, que es que podemos alcanzar
vida eterna y salvación. En esta hora, permíteme seguirte. Permíteme comprometerme a honrarte y adorarte todos los días de mi vida. Sé tú mi Señor y mi Dios. Reconozco mis faltas, pero ruego por tu gracia, por los méritos de Jesús en la cruz. Ahora, Señor, sé que tú me limpias y me perdonas, porque tú eres fiel, porque tú nunca mientes, porque tu palabra lo testifica y es verdad. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Qué hemos de hacer una vez que le entregamos nuestras vidas a Jesús? Pues simple y sencillamente orar. Orar es hablar con Dios. Orar es pedirle al Señor que sea Él tomando el control. Orar es pedirle al Señor que sea Él bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos a hacer su voluntad. Porque tú que me estás oyendo en alguna de las redes sociales en esta hora, recuerda, no hay una mejor vida que la vida con la paz de Dios, con la comunión con el Señor. Un día hemos de estar ante la presencia del Señor. Cada uno ha de poder decir, gracias Señor por tu salvación, o ha de afligir su alma si aún no ha puesto su vida en comunión con Dios. Pero a ti que has hecho esta oración, Dios no tiene tanto interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en la sinceridad del corazón. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, te proteja, te prospere, llene tu vida de gozo y de paz y que permita que todo lo que has sembrado dé fruto y que esta oración que has hecho el día de hoy dé fruto para bendecir tu vida de una manera especialmente abundante. Bendiciones masivas. Se les aprecia, se les quiere mucho. Nos vemos siempre aquí en su canal. Bendiciones. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Que el Señor les guarde, les proteja y les bendiga. Bendiciones. Un abrazo ahí donde estás. Bendiciones.